vamos con el primer tema, el tipo de micrófonos para grabar. Y sin más que más, vamos para allá. Primero necesitamos entender qué instrumento o qué sonido queremos grabar, y para eso no existe una tabla. Aquí literal el oído es el que manda, la regla es escuchar. Entonces, antes de tomar una decisión de qué micrófono ocupar, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y para eso pues te recomiendo que te puedes acercar a instrumentos reales, a irte a lugares donde haya músicos, o si tú eres músico, pues estar escuchando tu instrumento, intentar de definir las características esenciales de tu instrumento, porque pueden existir muchas variantes, desde el tipo de madera, en el caso por ejemplo de una guitarra, el tipo de caja, si es muy grande, si es pequeña, el tipo de cuerdas, si son de acero, si son de nylon, si tienes hibridaciones en el grosor de las cuerdas, en el caso por ejemplo de metales, si son con lengüetas, si son sin lengüetas, si son de doble lengüeta, qué tipo de metal es el que estás utilizando, el ejecutante, el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante primero que definas qué instrumento vas a grabar o qué vas a grabar, qué sonido vas a capturar, y en base a eso pues ya puedes irte por la decisión de tu micrófono. Algo que te puede ayudar mucho es escuchar el ADSR de tu instrumento, o lo que conocemos como envolvente. Entonces para eso tenemos esta imagen en pantalla. Tenemos el ataque, el decay, el sustain, el release, ¿no? Y esto es con respecto al tiempo. Evidentemente esto lo podemos ir entendiendo conforme escuchemos los instrumentos. No nada más se trata de poner el micrófono que tú quieras, o que tú pienses, o que te hayan recomendado. Es muy importante primero saber qué vas a grabar. En base a eso puedes definir. Acuérdate que el micrófono es como si fuera un oído, y partiendo de esa idea, lo primero que podemos hacer es un corrimiento, recorrer el instrumento con el oído, buscar dónde es donde sentimos que es el mejor lugar de captura, y ahí podemos colocar nuestro micrófono. Pero si no sabemos qué estamos grabando, pues difícilmente vamos a poder decidir el micrófono. El siguiente punto es el patrón polar. Eso ya hicimos un video en micrófonos donde explicamos todo eso, y aquí lo único que tienes que hacer es decidir: quiero que se escuche el cuarto, no quiero que se escuche el cuarto, es un instrumento individual, es un grupo de instrumentos, y en base a eso pues elegir tu patrón polar que te funcione lo más deseado en el instrumento que estés grabando, y según el cuarto o el lugar donde estés grabando, si quieres que interactúe o no quieres que interactúe con la toma de la grabación. Esto es muy importante porque obviamente hay micrófonos de diferente patrón polar, o hay micrófonos donde tú puedes elegir el patrón polar. Normalmente son los condensadores los que te permiten hacer eso, o puedes hacer un arreglo de micrófonos para cumplir ciertos lugares, puntos sonoros que quieres captar, para lograr que suene lo más natural posible a lo que tú estás escuchando. Entonces aquí sí depende la posición o el lugar, y depende mucho el patrón polar según lo que queremos captar. El punto número 4 es el tamaño del diafragma. Evidentemente en los condensadores un diafragma pequeño es mucho más transparente que un diafragma grande, que tiende a colorear el sonido. Captura más cosas y hace otros armónicos por ahí que empiezan a agregarse, ¿no? Mientras que el pequeño pues es mucho más neutral, mucho más transparente. En el caso de los dinámicos es algo muy similar. Sin embargo, no olvidemos que los dinámicos tienen dificultades en las partes graves y en las partes agudas. Y el diafragma grande pues ayuda a capturar muy bien los graves, pero pues tiene igual esa dificultad en ciertas frecuencias agudas. Aquí es importante que a la hora de decidir también conozcas las características físicas de tu micrófono, leas la documentación, y ahí van a venir muchas recomendaciones por parte del creador del micrófono, de los que lo generan. Entonces, si ves que este micrófono te lo recomiendo para esto, para el otro, puedes ver su respuesta en frecuencia y tomar una decisión muy rápida. Pero toma en cuenta que el diafragma sí implica coloración o qué frecuencias puedo capturar. Punto número 5, el efecto de proximidad. Si tú quieres colorear esa parte de los graves y dices, ¿sabes qué? Este instrumento me gusta cómo suena, pero le falta un poquito de carácter en graves, pues puedes trabajar con el efecto de proximidad.
Pero también puede ser un problema, porque si tú, por ejemplo, tienes una voz femenina y no quieres que se escuche esos graves así raros, quieres que suene más bien, más medio, más agudo, ¿no? Pues a lo mejor ese efecto de proximidad te puede molestar. El efecto de proximidad depende directamente del patrón polar del micrófono. Entonces hay mucha igual documentación a la hora que eliges un micrófono, puedes leer y ahí viene sus efectos de proximidad, qué frecuencias aumentan y en qué cantidad de decibeles. Pero es importante que lo decidas porque a lo mejor tienes no sé, una guitarra eléctrica, vas a microfonear el amplificador y a lo mejor es una guitarra rítmica, ¿no? Una guitarra rítmica que tiene sus gravecitos y el que tú estés jugando con la proximidad puedes hacer que aumenten o disminuyan esos graves, te pueden ayudar o no te pueden ayudar. Entonces es importante el punto del efecto de proximidad. Como número 6, la impedancia. Evidentemente esto lo vas a tener que conectar a un preamplificador y es muy importante que puedan empatar entre el micrófono y el preamplificador. Por eso es importante saber la impedancia del micrófono. Hay micrófonos con diferentes tipos de impedancia y hay preamplificadores que tienen selectores de impedancia para que hagan el mejor acople con tu micrófono. Hay otros preamplificadores que tienen una entrada ya con una impedancia muy alta. Perfecto, o sea, funciona, pero hay algunos que tienen selector. Entonces es importante saber la impedancia de tu micrófono. Y como punto número 7 y el último de este tema es la sensibilidad. Recuerda que es muy importante la sensibilidad porque con respecto a eso vas a saber qué tan fuerte va a capturar cierto sonido y qué tanto necesitas en ganancia en tu preamplificador, si necesitas mucha o necesitas poca. Evidentemente un micrófono dinámico tiene una sensibilidad más baja que un micrófono condensador, pero existen variaciones. Existen compañías como Hell, creo que se llama Hell, que ellos generan puros micrófonos dinámicos y les meten ciertos tamaños de diafragma, cierta tecnología para que tengan una sensibilidad como un poquito extra o tengan un extra de ganancia. También existen muchos micrófonos dinámicos con preamplificador integrado que pues aumentan esa ganancia y a la hora de la salida pues en tu previo no tienes que estar echando tanta ganancia, ¿no? Entonces es importante saber esa sensibilidad que te entrega el micrófono para saber también si vas a grabar sonidos impulsivos que necesiten una sensibilidad por así decirlo, a lo mejor un poquito menor porque va a llegar un golpe fuertísimo, o necesitas sonidos muy delicados con un micrófono con una sensibilidad muy alta para captar todos esos matices. Un previo de lo que hablamos, es importante definir qué vas a grabar o el instrumento, el sonido, es importante el patrón polar, el tamaño del diafragma, el efecto de proximidad, la impedancia y la sensibilidad del micrófono para que tú puedas decidir. Te reitero y te recuerdo, cuando tú compras un micrófono, cuando buscas comprar un micrófono, hay mucha documentación alrededor de él que puede servirte para leer. También hay mucha gente que ya ocupa ciertos micrófonos para ciertos instrumentos o ciertos aspectos de grabación de algún sonido y puedes guiarte con lo que ellos te digan, con esas recomendaciones, pero nunca va a estar por encima de lo que tú escuchas, de lo que tú percibes y de cómo quieres lograr capturar ese sonido. Entonces aquí se vale mucho la creatividad. Nada más considera estos puntos y te vas a dar cuenta que vas a elegir el mejor micrófono para grabar.